paciente de 52 años, conductor de transporte de carga, que les dice a ustedes: siento que la visión se me nubla por ratos, especialmente cuando hago fuerza o me agacho. A veces veo como chispitas o luces que aparecen y desaparecen. Dentro de los antecedentes personales les dice que tiene hipertensión arterial sistémica, pero que además de eso lleva 10 años con un problema. Toma enalapril, pero confiesa que lo hace solo cuando le duele la cabeza. No asiste a control médico hace más de 2 años. Hasta ahí, como lo podemos ir perfilando antes de que veamos las preguntas que nos hagan. Dale. No es adherente al tratamiento. El tiempo de la evolución ya está dentro de los de riesgo, que son 10 años, ¿cierto? Y tener un estilo de vida muy sedentario. Tiene un estilo de vida sedentario muy bien, porque es un conductor de transporte de carga, donde ellos normalmente hacen viajes muy largos y todo el tiempo están para comer cantidades exorbitantes de grasa, seguramente, y no poquito. No se hace controles porque el último fue hace 2 años. Todo mal. Aparte de tomar la pastilla solo que si le duele. Yo solo decirle que haga los casos 2 minutos antes de empezar. Y fumo. Preparado en este caso. Antecedentes familiares: padre fallecido por accidente cerebrovascular y es fumador activo de cigarrista. Todo re mal. Pues gusta un poco porque he visto de 10 y 15 cigarrillos diarios. Casi la cajetilla diaria. Entonces, si el padre falleció por accidente cerebrovascular, muy seguramente también tenía problemas de hipertensión, puede ser, o de dislipidemia, que es otra patología asociada a los hipertensos. ¿Qué es la dislipidemia? Colesterol, triglicéridos elevados. Bueno, ¿por qué fumar no es buena señal? Aparte de los pulmones, cáncer, pero eso, aparte del cáncer de pulmón, específicamente en un hipertenso, ¿por qué fumar no es bueno? Altera el calibre vascular y entonces tiende a subir más. Y además pues genera procesos oxidativos. No sé si ustedes vieron ahí en la fisiopatología de la retinopatía hipertensiva que hay mucho proceso de oxidación celular y pues el cigarrillo es un oxidativo número 1. Por eso es que las personas que fuman envejecen más rápido, la piel se les arruga más rápido, ¿sí? Tienen 30 años para el de 50. A ver, preguntas para ustedes. Basados en el motivo de consulta de los antecedentes, ¿qué problemas visuales o de salud ocular consideran prioritarios evaluar de inmediato y por qué? Siempre se lo van a hacer de manera individual y aleatoriamente le voy a preguntar a cualquiera de ustedes cómo soluciona esa pregunta. Lo mismo con la segunda. Antes de realizar cualquier procedimiento como dilatación pupilar o refracción, ¿qué datos adicionales o constantes vitales necesitan obtener en este preciso momento para proceder con seguridad? Justifiquen su respuesta desde la ética y seguridad. Entonces, proceda. No, es que estábamos poniéndonos de acuerdo que otra clase la va a usted y me quedo aquí con usted. Sí. Nosotros nos vamos a ver el partido de España. Entonces usted resuelve eso.
¿Quién se anima? Profe, pues yo creía que lo más importante de hablar de este paciente, por lo que de los primeros que queríamos hablar sería del fondo de ojo. Del fondo de ojo, porque podemos ver cómo está funcionando el sistema vascular en vivo directo y así podemos evaluar también si hay algún tipo de daño que pueda estar relacionado con estas pérdidas de agudeza visual o con las manchas que está manifestando que hay ocasionalmente. La toma de la presión ocular. No puede ser indirecto, ¿no? Indirecto. Y en la 2 que toma la presión intraocular. ¿Cuál es la justificación de tomar la presión intraocular? Vamos a ver cómo nos va haciendo más. Cuando hace fuerza. Presión intraocular y la amplitud de la campana de presión. Buen análisis inicial. Han tocado puntos claves, pero como su consultor debo llevarlos a profundizar en el porqué clínico para asegurar que su razonamiento sea sólido y no procedimental. Sobre su propuesta, fondo de ojo técnica indirecta, es correcto que es la prioridad para evaluar el sistema vascular. Sin embargo, menciona comprobar si está normal o no. Dado el antecedente de hipertensión de 10 años sin control y el síntoma de chispitas o toxos, visión nublada al esfuerzo, entonces aquí les vuelve a hacer otra pregunta. ¿Qué hallazgos vasculares específicos esperan encontrar en las arteriolas y en los cruces que justifiquen esa visión nublada transitoria? Piensen en la autoevaluación de flujo. Seguridad en la dilatación, excelente que mencionen amplitud de cámara y presión intraocular, pero añadamos una capa de seguridad. El paciente es conductor de carga y tiene una presión arterial sistémica no controlada. Si al tomar la presión arterial en el consultorio encuentran cifras de 180 sobre 110, procedería con la instilación de fenilefrina simpático-mimético para dilatar porque no hay angiomas. Claro, otra vez que no estaba preprogramado. ¿Cómo? ¿El brillo qué? Yo lo que esperé encontrar ahí aterosclerosis del funcionamiento de la pared de las arterias. Espere, porque de aquí a qué hora se me olvida. Entonces, me dicen que en la primera, por allá arriba, que se espera encontrar arteriosclerosis, ¿qué es? Aumento del brillo axial. Aumento del brillo vascular, Cruces arteriales. cruces arteriales, y ya sé que eso fue lo que me dijeron, no falta nada. ¿Alguien complementa esa primera? O sea, dijeron solo. Conclusión.
de la presión intraocular que pueda llegar a una compresión de las secciones de las células ganglionares de la retina, lo cual puede generar esa visión nublada. Pues yo Entonces, no me acuerdo con qué ocurre. Yo soy un Podemos encontrar también de pronto hemorragias o lados. Puede ser. ¿Qué pasa con eso de la fenilefrina? Fármacos, neurofármacos. ¿Qué es un neurofármaco? ¿Cuál es un neurofármaco? ¿Cuál es? Diga. Ese es uno. Que actúan Todos sobre los el sistema, dilatadores, los que son sobre el sistema autónomo. Ah, pues entonces los sí actúan en el Y los anestésicos. Entonces, ¿qué? ¿Qué hicimos en la No. Voy a hacer un efecto rebote con esa fenilefrina y voy a aumentarle más la presión. Por eso la respuesta le va y eso le eleva más la presión de la corona. Están hablando de presión elevada con la arteria ocular. Fue la arteria. Pero el simpático mimético no hace, al contrario, miosis. Pues, y lo hace peor porque la fenilefrina hace vasoconstricción. Pero dependiendo del porcentaje, hay porcentajes que utilizan para... La fenilefrina no es vasoconstrictor. Porque ahí les doy una ayuda muy superficial. La fenilefrina está contraindicada para pacientes con problemas cardíacos. Porque no es vasoconstricción. Es vasoconstrictor, no. Eso es una respuesta de reina. Más allá de una respuesta de También la fenilefrina es simpático mimético. Simpático mimético. ¿Se acuerdan del profe Carlos Vaz? Claro, Les hablaba de receptores. Para que un fármaco haga efecto de haber una relación con un receptor, sea agonista o antagonista, y quieren haber fármacos selectivos y diferenciales. la fenilefrina simpático mimético va a exacerbar el sistema simpático. Entonces, que va a entrar a los mismos receptores y va a ser es selectivo, profe. Es simpático mimético, es selectivo. Porque el sistema el simpático se activa cuando hay lucha huida y al hacer lucha huida pues al generar ritmo cardíaco sube la presión arterial y si es un simpático mimético pues móvil va a ser es decir, hay los receptores muscarinos, no. Es para la lesión. Profe, que ya no explico.
porque la epinefrina afecta al receptor adrenérgico, el cual hace que ese receptor es adrenérgico, lo que significa que actúa directamente sobre los vasos sanguíneos. Si se utiliza epinefrina va a aumentar la hipertensión arterial, lo cual puede conducir al paciente a un problema de crisis hipertensa. Entonces puede aumentar y tener un riesgo de accidente cardiovascular y aparte pues de lo cardíaco. Los receptores alfa, que estaba mencionando ahorita, son los que van a recibir la acción de la fenilefrina. ¿Sí? Estos receptores alfa están presentes no solamente a nivel ocular, sino a nivel sistémico en sitios como el corazón. Entonces, la aplicación de un medicamento puede potenciar o puede bloquear la acción del receptor. En este caso, la fenilefrina tiene una buena acción sobre el receptor alfa, siendo agonista o antagonista. Agonista. Entonces lo que hace es acelerar el ritmo cardíaco. Y si ustedes aceleran el ritmo cardíaco en un paciente hipertenso, le pueden desencadenar una taquicardia, un aumento, una súbita más de presión arterial que termina en una arritmia ventricular y el paciente les queda ahí. Entonces por eso es que deben tener muy en claro la farmacología, sobre todo cuando van a aplicar neurofármacos. Que a veces es la única preocupación que tienen cuando van a aplicar una tropicamida, por dar un ejemplo, es que el paciente le vaya a dar glaucoma, cosa que es totalmente evaluada. Esa historia de que la tropicamida les va a dar bloqueo de la cámara, no. Han hecho cantidad de estudios frente a la tropicamida y su riesgo en pacientes con glaucoma y el riesgo de que desarrollen un bloqueo es del 0,00009%. Por dos sencillas razones. Primero, la dilatación no es al 100%, no es plena. Y segundo, el efecto es muy corto. ¿Sí? Y no hace tanto efecto sobre los receptores, por tanto no es un enlace covalente y por tanto no es tan perdurable. Cosa que sí sucede con el ciclopentano. Ese sí tiene un riesgo de bloqueo del cabo y sí tiene riesgo de desarrollar glaucoma, pero todavía siguen diciendo que la tropicamida. Los mismos glaucomatólogos a todos los pacientes les miran como tropicamida. Y ellos que son los que saben del tema lo aplican es porque es un medicamento seguro. Ahora, otro rollo es que la tropicamida venga combinada con fenilefrina. Esa es otra historia, porque ustedes pueden encontrar tropicamida más fenilefrina. Y eso potencia la acción de la tropicamida, entonces el efecto ahí sí dura más y ahí sí hay un riesgo de que la presión arterial se dispare de manera sostenible. Y además, pues, si viene con fenilefrina, pues hay un problema. Grabadito eso en la cabeza. Pero volvamos aquí a donde nos estamos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Después de esa pequeña... Que no... 180, 110 no se dilataría. ¿Por qué? Porque ya no estoy... ¿Qué tipo? Tenía ventricular. Han mencionado una lista amplia que mezcla cambios crónicos, arteriosclerosis con signos de fase maligna, estrella macular y edema de disco. Sin embargo, el paciente reporta visión nublada transitoria al agacharse. En un hipertenso mal controlado suele haber episodios de isquemia retinal transitoria por falta de la autorregulación o a pequeños picos de edema. Cuidado con la afirmación del aumento súbito de la presión intraocular en la hipertensión arterial sistémica, en la que suele estar en riesgo de la perfusión ocular, que es muy importante.
Un aumento de la presión arterial no suele causar un aumento de la presión intraocular de forma directa, y eso lo hablamos en la clase de glaucoma, sino más bien cambios vasculares. Han identificado correctamente que no se debe dilatar, pero la justificación debe ser más precisa. La penicilina es un agonista alfa-adrenérgico. Muy bien, usted lo dijo, pero no lo escribimos. Que puede causar vasoconstricción sistémica severa, elevando la presión arterial y efectivamente aumentando el riesgo de eventos cardiovasculares, infartos o arritmias en pacientes con cifra de 175 minutos. Bien por revisar la seguridad. Pero ahí vamos a hacer una pausa antes de que nos sigan preguntando. Bueno, entonces ya nos queda claro que una cosa es la perfusión ocular y otra cosa es la presión intraocular. Que la presión intraocular no es directamente proporcional a la hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir eso? Que no por ser hipertenso arterial podrá ser hipertenso ocular. ¿Listo? Ahora, acá les dan un dato de 180, 110, ¿cierto? ¿Ustedes saben cómo la presión? ¿Cómo van a saber ese dato? Ya saben los valores, pero que yo les diga, bueno, tómenme la foto. No, eso es el pulso. Ahora tendríamos que tener también y saber con la manita. que vaya al médico. Con un estetoscopio o estetoscopio. ¿Qué? Se los traigo ya. No, no sabemos. Mando a traer, tengo una de la oficina. ¿Quién me toma la presión? Y al rato en pantalla. Si se hace, pues, básicamente, uno tiene que poder, no sé qué, Con estetoscopio. debajo del brazalete, ir mirando con el cronómetro el momento en el que él hace el tensiómetro, él hace como un salto. Entonces toca anotar el dato del salto, el salto. Esa es la teoría. Toma la presión diastólica y la presión sistólica. Ahora vayan, escuchen el palpit prensa. No es una labor de ustedes, no es una labor profesional, pero es bueno saber. El aparatico, el automático, es una buena opción, aunque se tiene un problemita, es que cuando se descalibra, pues todos son hipertensos. Entonces hay que tenerlo como muy calibrado, pero si es un equipo que vale por ahí 80.000 pesos, le ayuda mucho. La otra es hacerles un taller para que aprendan. Sí, Entonces yo puedo hablar con un profe de enfermería que venga acá un momentito y les haga un taller de Bueno. Y lo otro es, y ahí lo menciona, el paciente dice que tiene mayor problema cuando se agacha. Profe, puede ser que pronto ya esté tan alterada la perfusión vascular que tuvo producir una hemorragia. Entonces, como la sangre de pronto puede ser intravítrea, puede ser vítrea, la sangre baja y cuando se agacha, pues sube y como es transitoria, vuelve a estar como por gravedad hacia abajo. Más o menos. Cuando usted les da un lado migraña, ¿cierto? Cuando uno le da migraña, ¿qué siente uno en la cabeza? ¿Cómo es ese dolor? Se le va a estallar la cabeza.
además aumenta el flujo sanguíneo hacia la cabeza. Entonces el flujo vascular es muy alto. Entonces las venas y las arterias se dilatan mucho y ese movimiento es ese pálpito que uno siente. Uy, pero a mí me pasa también, y yo siento como, o sea, yo en un fondo blanco veo como así un poco. Hasta ahí entonces entendemos por qué si se agacha, pues, si de pie le llega todo ese flujo sanguíneo, pues peor que se agacha. Yo tengo la sangre a mí corriendo por mis vasos. Y estoy de pie y alcanza a llegar a la cabeza. Pues yo le ahorro caminos y hago esto. Peor, no duele más. Hay que aplicar. Pero ese no es el tema es por qué aumenta la visión. Porque ahí nos hablaron de un proceso isquémico. Entonces, ¿por qué el nervio óptico se puede afectar? Entonces, si ustedes buscan en sus computadores, celulares o demás, un dibujo del nervio óptico, pero la porción que no sea ocular, sino la porción que ya es intracraneal, ustedes ven el nervio óptico y alrededor vasos. Sí. Pero no salían los vasos ciliares. ¿Sí qué? Los ciliares los que pueden afectar al nervio. No, porque entonces por donde entra la vena central y la arteria central de la retina, ellas entran enroscadas alrededor del nervio óptico. ¿Sí? Entonces ellas no son exentas de ese aumento del flujo. Y si aumenta el flujo y están alrededor del nervio, ¿qué van a hacer? Y por eso tiene episodios transitorios. Que es lo mismo que le sucede al paciente con Alzheimer. Por ejemplo. Bueno, avancemos mientras sale la imagen. Hicieron pruebas, aquí está la toma del consultorio que ya son expertas y expertos en tomar presión arterial. Agudeza visual 20-30 y 20-40 que no mejora con el estenopeico, cámara amplia Bagel 4 y presión 16, ahí se les acaban todas sus preocupaciones. Fondo de ojo bajo, dilatación segura. Relación arteria-vena 1-3 con estrechamiento arteriolar. Reflejo de la pared arteriolar aumentando, brillo de hilos de cobre. Signo de Bon, que es una defección de la vena. Y el polo posterior se observan dos hemorragias en llama cerca de la arcada temporal superior y tres manchas algodonosas exudados blandos. Pero no hay edema macular, pero sí hay tortuosidad. Utilizando la clasificación de K1, ¿qué estadio ubican a este paciente? Justifiquen la respuesta. ¿Cómo explican la presencia de las manchas algodonosas que está ocurriendo a nivel de las capas de las fibras para que estas aparezcan y qué nos dice esto sobre el estado actual de la posibilidad? Así, mientras ustedes piensan en que se vean en la imagen de abajo todo el flujo vascular que hay alrededor del nervio. Es más, el nervio óptico tiene meninges. Y por eso la presión intracraneal afecta también al nervio óptico y los puede poner a ver. Ahí está la aracnoide, la nueva madre de la pierna. El maravilloso mundo
Entonces, clasificación. ¿Por qué? Porque aún no tiene edema macular que se llama que no tiene confianza. ¿Por qué? Por las hemorragias. Las hemorragias se llama, dice por allá atrás. Y Con los procesos anteriores, ¿no? los exudados. Pero no tiene. Tiene la presión importante. Y el segundo, ¿cómo explican la presencia de manchas algodonosas? ¿Qué está ocurriendo a nivel de la cavidad? Profe, pues explica de que por los procesos anteriores positivos, pues ya hay tanta presión que se pudo haber dañado una vena y pues se produjo una hemorragia. Ahí en el notebook, profe, cree una presentación. Mira la presentación. Por ahí aparece la de Y pues por eso se generó una isquemia. ¿Por qué? ¿Por la misma razón? Sí, sí. Aumento de perfusión. Estaba No, por aumento. menos mal se arrepintió. La presencia de hemorragias y manchas algodonosas define este grado. No necesitan que haya estrella macular para hacer una hernia. La estrella macular es forma de exudativa aguda en hay gente que suda por esa buen proceso de resolución, pero el marcador definitivo es 4, se le debe mejor. Manchas algodonosas, aumento de perfusión y extravasación. No son extravasaciones, son microinfartos. De pronto, a eso es lo que usted quería decir con isquemia. Sí, porque había por decirlo así, una oclusión y pues La hipertensión genera una oclusión de las arteriolas precapitales terminales, detiene otras tráfico entre las neuronas y eso genera infartos creando cúmulos blanquecinos que son corticoides. ¿Cuál fue su conclusión? Que ese exudado que usted mencionó es el diabetes. Ese mecanismo del exudado que usted estaba dimensionando es el paciente diabético, es el hipertensión. Bueno, ya aquí, ¿qué vamos a hacer? Nada, porque eso no es de nuestra competencia. Ahora vamos a siquiera. ¿Cuánto cree que les pone Galeno en ese examen? 4 a 5. 3, 8. Los sexuales, los que ¿Cuánto tendría usted? Si usted fuera Galeno, ¿cuánto? 4, 5. 5. Porque por el esfuerzo. Bueno. Entonces, realmente una retinopatía son cambios vasculares retinianos, eso lo hablamos desde la clase pasada, y que hay lesiones microvasculares que van a generar los cambios en esa microretina. Allá podemos empezar a ver una retina. ¿Normal o no tan normal? Porque ahí no ve ni exudados, ni hemorragias, pero se ve un adelgazamiento de qué? De la arteria, ¿cierto? La relación arteria-vena no es tan normal. Y el flujo arterial también no está tan chévere. Por allá donde. Póngale la cola al burro. ¿El flujo qué, profe? Hay
hay una interrupción, pues ya no sé, la ven los que están aquí cerquita. Pero, por ejemplo, Pero el cruce. ustedes ven el recorrido de esta arteria, ¿cierto? Aquí viene con un color bueno, sano, ¿cierto? Pero de un momento a otro aquí cambia, ¿cierto? Acá vuelve y toma como flujo sanguíneo, aquí vuelve y cambia más o menos. Pero resulta que aquí hay un cruce lleva más acá del otro y se bloquea ese paso de sangre. Eso a largo plazo va a generar La arcada temporal superior también hay un cruce. la arcada temporal superior. ¿Qué pasa en la arcada temporal? No hay un cruce. No, más adelante. Y a veces hay otro. Ajá. Estos dos son cruces. Hay que mirar cuál de los dos está regular, porque ahorita vemos las fotos de cómo son los signos. Volvemos al mismo ejercicio, con la misma reflexión que les dije la vez pasada del oftalmoscopio directo, ¿cierto? Que si hacemos oftalmoscopía directa, más o menos ven esto. Y hasta ahí no hay ninguna alteración. Es más, el que vimos de primerazo, ahí no se alcanza a ver interrumpido, que sería este de acá. Que sería este. ¿Qué fue? Este no lo alcanzarían a ver de inmediato. Entonces otra vez nos pasamos por alto una retinopatía en el disco. Vienen los cruces, los famosos cruces arteriovenosos, y hay unos signos. El signo de Van realmente tiene que ver con el calibre vascular, ¿cierto? Y tiene unos grados. El grado 1 es que la vena es ocultada por la arteria. ¿Sí? Aquí está el cruce y no se ve un pedacito de la vena porque por encima está la arteria. Ustedes ven aquí esto más grandecito. Viene la vena, que ahí se pixela, pero ya lo volvemos a poner. Viene vena, y aquí pasa la arteria y este pedacito de la vena queda oculto. ¿Sí? ¿Por qué la oculta? Porque es como si la arteria pesara sobre la vena y la oprime. Ese es el 1. El 2, hay una compresión de la vena, pero se observa una falta de circulación antes y después, ¿cierto? Acá pasa y acá pasa, pero hay una falla de circulación. ¿Por qué? Porque se empieza a ver este espacio como blanquito. ¿Sí? Vean que acá pasa por encima, pero sigue siendo de un rojo intenso, de un rojo optometría. Ahí, ¿sí? Pero acá sí se ve una ausencia de flujo. Entonces esa es la diferencia entre el 1 y el 2. En el 1 se ve que está por encima, pero el flujo sigue, solamente que como que desaparece un segmento de esa vena. Pero en el 2 está la compresión y se ve dentro de la vena que se interrumpe el flujo. ¿Listo? Hay falta de circulación. Y en el 3 hay compresión de la vena, pero hay dilatación del extremo distal. Es decir, que hay dos espesores de la vena. Viene la vena, está en un espesor, llega la compresión del arterio y después aparece la vena otra vez, pero ya más dilatada. Más cortita. Ahí la ven, en la parte de abajo tiene un calibre y en la parte de arriba tiene otro, antes y después del cruce. ¿Cuál de los dos calibres está más amplio? Este, siendo la misma. Entonces seguimos en Ron 3 y 4, que aquí ya hay un desorden muy grande, es que el cruce está asociado. No sé muy claro, ¿no? Se ve mejor aquí atrás, ahí sí los de atrás están bien, los de adelante. Que aparte de que está el cruce, hay exudado y hemorragia.
en los otros solamente era el cruce. Pero ahí, si ustedes ven en la parte inferior hay un exudado y en la parte superior hay una raya rodeando el cruce. ¿Dónde está el cruce? Aquí está el exudado. Entonces ya se aquí hay la retinopatía, es mucho más fuerte. Entonces, el 1 es que Se soltaba un pedazo de la el 2 el 3 con dilatación. dilatación del extremo distal y el 4 Exudación. Ahora está el otro que no tiene que ver ya más con las dilataciones sino con la trayectoria, el salus. El salus lo que hace es cambiar la trayectoria del vaso o lo desvía. Entonces en el salus 1 hay una desviación del trayecto venoso de manera perpendicular. Entonces viene acá, bueno, aquí hay dos signos, ¿no? Hay un gol y hay un salus. Viene acá y uno esperaría la dilatación aquí, pero la vena está aquí y el otro pedazo está un poquito más arriba. Entonces eso es lo que hace en la desviación del venoso de manera perpendicular. Viene así y me oprime y lo hago esto. No hago esto. Salus 2. Entonces dice, la desviación es más evidente y empieza a formar una bayoneta. ¿Qué es una bayoneta? ¿Cómo es? Como una forma de Unas bayonetas que ¿Cómo es? ¿Para qué se usaba la bayoneta? Es para matar. es un cuchillo. Pregunté mal. ¿Cómo se usaba la bayoneta? Para enfrentamientos con En los fusiles, en la punta del fusil, entonces Y así nace. quedaba. ¿Cómo se llama eso? No sé. El tubito por donde sale la bala. Cañón. El cañón. Entonces, el cañón está acá y la bayoneta va aquí arriba bajada. Si ustedes la miran de lado, forma esto. Entonces, así mismo se forma la bayoneta. Sería como el cañón y ese es el cuchillo. No es una montada encima de la otra. Eso va formando bayonetas. Y en el 3 ya no es bayoneta, sino es una Z, que hace un giro casi de 90 grados. Una obstrucción que lo ve en la parte, sobre todo en la parte inferior, porque aquí en medio se está produciendo, pero vean aquí. Alcanzan a ver que viene el vaso, pues, la vena hace esto, baja y cruza. Como un giro, una desviación, casi 90 grados. Eso es un salus 3. Y ya viene el tema de calibres. Aquí ya no es de direcciones, sino de calibres. Y ahí sí vienen los vasos en hilo de cobre. Pero en ese ejemplo que hay hilo de cobre, ¿qué más hay? Un cruce también. De gon, salus, salus. Se nota muy de grados, se nota una disminución del flujo sanguíneo. En la parte superior, en la inferior o En la parte inferior, junto con, diría yo, un manchamiento del vaso, o sea que también sería grado 3. Porque el calibre yo siento que está más grueso. o es 2 o es 3. Yo diría que es No, 2. es. Y salus, ¿cómo está? Grado 1. Cambió la dirección, la bayoneta no cambió la dirección, no cambia la dirección, es malo. Cambia el flujo, pero es un poco. Listo. Y aparte, pues el recorrido no está muy
mal que uno diga. Es muy difícil lograr ver un vaso así, un hilo de cobre, por el mismo brillo que genera el efecto del termoscopio sobre la retina. No es fácil de distinguir. Profe, ya que usted menciona eso, a mí, pues me ha parecido en varios fondos de ojo que he hecho como encontrar hilos de cobre, pero realmente es la refracción de Sí, las retinas son muy brillantes. ¿Cómo puede diferenciarlo? Con la luz verde quizá no es fácil. Con la luz verde buscando el flujo sanguíneo interno, el filtro verde. ¿Cómo se que buscando el flujo sanguíneo? Claro, usted puede ver si claro, el vaso está lleno o no está lleno. ¿Por qué cree que se ven así en hilo de plata, en hilo de cobre? Porque no hay buen flujo interno. Porque son fases preisquémicas de la persona. Cuando esas arterias están en hilo de plata, eso parece un pupitre rayado. Pupitre de escuela rayada. Bueno, le voy a decir. Además que no tienen una dirección como muy buena. Pero ahí todavía no están exámenes. ¿Ya no qué? No están exámenes aún. Ahí en ese estado. Exámenes. Ahora, cambios vasculares. Hay lesión de las paredes vasculares, aumento de la presión intravascular y aumento de la presión hidrostática. Las dos primeras ustedes me las definen fácil, ¿no? Ahora hablemos de la presión hidrostática. Tiene que ver con qué presión. Pues usted les di, ¿se acuerdan que les di una clasecita de las propiedades bioquímicas del agua? Un día les di la propiedad de la presión. Hablamos de los glucemas. ¿O no hemos hablado de ojo seco? No, bueno, yo les dije que había unas propiedades bioquímicas del agua. Dentro de esos está la tensión superficial, está la adherencia, pero también está la presión osmótica. Y cuando les hablé de presión osmótica, les hablé de presión hidrostática. Entonces, ¿qué relación tiene? Sonido de grillo. Bueno, hasta la frecuencia bioquímica. Membranas. Creo que como el flujo sanguíneo está yendo mucho más rápido, pues está yendo mucho más rápido porque el conducto de las venas es mucho más pequeño, entonces puede llegar a penetrar las paredes de los vasos sanguíneos causando una hemorragia. Más o menos. Busquen la definición de presión. Sí, a ver qué les sale. Fuerza necesaria para detener el flujo neto generalmente agua a través de una membrana semipermeable desde una solución diluida hasta una concentración. Ahí lo importante es el flujo necesario para detenerlo. Entonces, si yo tengo una buena presión osmótica, lo que yo estoy haciendo es evitar que se libere un líquido. Ahora busquen presión hidrostática. Ok, entonces es lo contrario, ¿cierto? La presión hidrostática es el líquido haciendo fuerza sobre la pared. Entonces estamos hablando de hipertensión y si hay más flujo sanguíneo, en este caso el líquido es la sangre. Y la sangre está haciendo mucha presión sobre ¿qué? Sobre las paredes vasculares. Por eso se lesionan las paredes. ¿Sí? Para que ese líquido, para que la sangre no se salga, yo debo tener presión ¿qué? Osmótica. Buena presión osmótica.
segunda presión intraocular por alteraciones que él se lo dijo ahorita en la respuesta. La percusión. Ocular. Cuando hay alteración de la perfusión es porque la presión bronquial no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero empujar esta silla para acá. ¿Cómo va a hacer usted para que yo me empuje? Ahí estamos en igualdad, ¿cierto? Yo soy la sangre, quiero salir y ella es la presión osmótica que no veo. Pero ahí dice que como se aumenta la presión intravascular, pues se va a aumentar la presión osmótica. Es decir, la presión hidrostática. Es decir, que va a ganar la pelea. ¿Quién? La hidrostática. Y si gana la presión hidrostática y la definición es que es la presión que hace un líquido de una membrana, se va a salir. Y si se sale, ¿qué sucede? Por eso hay hemorragias en la retinopatía. Si la hemorragia está a nivel de la capa de Mendel, entonces esa toma una característica lineal y la denominan hemorragias en astilla. Y esas hemorragias en astilla también vienen en fases pues como muy amplias de la... No se me distraigan con esto. Estamos aquí. En fases adelantadas de la retinopatía hipertensiva, donde ahí sí está su famosa que más el sudado. Las hemorragias pueden ser puntiformes y en alteraciones en la capa nuclear externa, nuclear interna y en la plexiforme. ¿Dónde están las hemorragias aquí? Uniformes. Hay una arcada donde hay muchas. Temporal superior. Temporal superior. Acá hay varias. La temporada inferior hay como dos. Aquí hay una. Y la temporada Hay otras. ¿Esto qué son? Una astilla. Todas estas son hemorragias de astilla. ¿Qué más vemos ahí? ¿Cómo están los cruces? Por ejemplo, este cruce que o es. Entonces, la idea es que ustedes, con lo que acaban de ver, vean esta imagen y digan si hay salus, si hay gol y de qué nivel. No dice nada. Y ustedes dirán, pues así es muy chévere porque en clase o en atención a un paciente yo no tengo esa imagen así súper, ¿cierto? Y entonces, si tienen sospecha de que tiene una retinopatía hipertensiva, ¿qué hace? Dilatado, mira bien la imagen y si no, ¿qué? Una foto del fondo de ojo. Entonces dicen, no, bueno, señor fulanito o señor fulanita, yo sospecho que usted tiene una alteración en retina por la hipertensión. Quiero descartarlo, entonces le voy a mandar unas fotos del fondo de ojo. Váyase a hacer estos exámenes, me las trae, yo las reviso y le digo. Si llega normal, muchas gracias, tranquila, está muy bien o tranquilo. Si llega alterado, sí, probablemente hay una retinopatía, hay un alto riesgo, vaya a separar. Entonces, si yo llego a consulta, o ustedes llegan a consulta como pacientes, bueno, entonces lo estoy diciendo. Extravasación es el signo de alerta más fuerte de la retinopatía hipertensiva, porque tenemos de todo, ¿cierto? Hemorragias, exudados, estrellas glandulares, edema, etc. Ese paciente sí o sí ya está viendo mal.
está en riesgo de qué? De que haga procesos isquémicos muy fuertes en la retina y pues que pierda significativamente su visión, aunque con esa estrella macular de ese tamaño ya de rato la perdió, ¿cierto? En sí la retinopatía hipertensiva es un poquito más sencilla que la retinopatía diabética, porque tiene menos signos, ¿sí? Tiene menos fases. Pero si no quieren claro el contexto, a veces puede presentar confusiones inferiores. Ahora sí, yo me enfermo. Vengo a consulta con usted y le digo, no, es que me duele la nariz, pero también me duele un oído y me duele el estómago. Usted me dice, bueno, ibuprofeno. Y voy a donde usted y le digo lo mismo, pero usted me dice, hágase este examen y me trae los resultados y yo le digo específicamente qué tiene porque sospecho de esto o de esto. ¿Quién me da más confianza? La que me manda los exámenes. Porque a los optometros no les gusta mandar exámenes. Porque solamente lo que vieron en el consultorio ya. Es que es como, no sé, que le dan como pena mandar exámenes. Porque, a ver, dígame si no. Llega un paciente así y le dice, no, ese fondo está muy raro. Voy a contarles lo que me dicen los pacientes. Es que fui a la óptica y me dijeron que yo ya no podía ver más de ahí, de lo que estoy viendo. Que ese fondo de ojo, que no saben los pacientes que ese fondo de ojo, yo repito, está muy raro. Entonces que me haga revisar y que cuando ya esté bien vuelva para mandar unas gafitas. Entonces uno dice, se aguantaron las dos horas todo el miércoles. Se aguantaron a Pablo César como 10 horas toda la semana. A Héctor como 15 y así sucesivamente. Para salir a decirle eso. Paciente no vuelve a la óptica. El juez que le dice, no vea, la verdad, sí hay alguna alteración, pero todavía no es claro la causa. Hágase este y este examen, los trae, miramos y de ahí le digo, si yo se lo puedo manejar, ¿cómo si lo permitimos? Eso van y me dicen, ay, ¿y usted no tiene el equipo para que me lo haga una vez? Muchos dicen eso. Y uno no, entonces ¿dónde me lo quisiera que me han citado? Porque ellos mismos le dan la prioridad. Claro, si uno no está bien, no quiere saber rápido por qué no está bien. No se va a quedar allá en la casa mirando a ver qué pasa en los días pasados. Entonces, acá el tema es que no, o sea, sí chévere que sepan los signos y eso, pero no sacan nada considerando, teniendo clara la teoría, si cuando van a diagnosticar al paciente no utilizan las herramientas. ¿Cuánto vale una cámara retinal? Por ahí. ¿Cuánto creí? Dice 80. 80. De hace muchos años una cámara retinal era casi impagable. Eso era como comprar unos hoy. Pero si ustedes van a un congreso van a ver cantidad de ofertas de cámaras retinales. Es más, ahora hasta el estuche diagnóstico por ahí, el último que sacaron, viene con un dispositivo para colocarle en el momento de hacer fotos de ojo. Como cuando ponen el celular en la lámpara de hendidura, lo ponen así en el oftalmoscopio, en el panote, y les toma unas imágenes muy buenas. Entonces, hay que invertir en equipos. Voy a montar óptica, listo, ya tengo la lámpara, ya tengo el estuche, ya tengo la caja de pruebas y ya tengo una silla RIMAX para que se siente ahí, un autotipo, tengo consultorio. Porque no piensan en tener una cámara.
es que yo voy a llegar y todo el mundo ofrece lo mismo, entonces me toca ajustarme a las tarifas de la competencia. Sí, pero qué tal que usted sea el único que tiene la cámara retina o la única. Eso le da más valor. Obvio, tienen que saber analizar lo que están viendo. Nada, sacan con tener la cámara y que les tome la foto y ustedes quedan así como cuando ven los campos visuales. ¿Dudas? Buenos días, Daniela. O sea, realmente ustedes estos conceptos ya los tenían. Pues ya más a profundidad, pero lo ven con dicho. Pues vámonos aquí ya a cerrar esto. A ver qué nos satisface. Y esta está buena. Doctora, yo sé que tengo la presión alta, pero yo vine por mis gafas porque me toca renovar la licencia de conducción de carga esta semana y no veo bien de lejos. Agüita visual 2030 y 2040, presión 175-105 en el consultorio, signos de retinopatía grado 3 con isquemia activa. ¿Realizan la prescripción final de las gafas en esta consulta? No. ¿Cuál es el siguiente paso obligatorio en su protocolo de atención? Y riesgos potenciales si dejar en el paciente solo con una fórmula de gafas. Espero sus necesidades. ¿Gafas o no gafas? No. Justifiquen. Con estabilidad refractiva en un paciente con isquemia retinal y riesgo sistémico inminente. No, porque yo no me tomo un mundo imaginario donde necesitaron, donde hicieron reflexión. Pero es que de manera no vuelve, porque pues ya cumple lo cometido de la licencia. No matamos gafas porque no vuelve. Y aparte también conocer la capacidad económica del paciente, si ya ven que pues se invierta más a la salud del paciente. No, pero Absolutamente. No sería nada, ¿no? por eso. Sabemos la capacidad económica. Pero eso no sería tan bueno, No, por eso es. Digamos, dejemos que él nos diga a ver que ya sabemos quién es que estamos de acuerdo y que no. Ahorita hacemos el debate. ¿Qué más se nos ocurre? Sean creativos. Porque no se está trabajando ahí como el problema de vuelo que tiene el paciente. No se está trabajando. Y no van a hablar lo que quieren. Dos. ¿Cuál es el siguiente paso obligatorio en su protocolo de atención? Es decir, ¿a dónde lo envían? ¿Con qué urgencia y qué debe decir su performance? El internista. Internista. Para tratarle. ¿Ok?
pero primero hay, ¿con qué urgencia? ¿Prioritario o urgente? Súper urgente. Urgente, súper. ¿Qué debe decir el reporte? Antecedentes de hipertensión. Hipertensión no controlada. Pero si arriba no tiene más de 3. No, tiene que No, pero eso no puede diagnosticar. Eso no puede diagnosticar. Uno no puede diagnosticar. Pero es que están hablando del internista, pero No, por antecedentes hipertensivos, una posible. Tres, si dejan al paciente con solo con una fórmula de gafas de evento vascular agudo relacionado con venas y arterias, puede ocurrirle mientras conduce su camión debido a sus cruces. Un accidente neurológico, una cirugía. Una oclusión isquémica, problema. Isquémica anterior. Vamos a ver. Sobre la prescripción de gafas, excelente criterio. Además de lo que mencionan, no hay una razón clínica adicional. En un estado de isquemia retinal adquiere descontrol sistémico, el error refractivo puede variar una vez instalada la presión arterial y se reabsorban los exudados hemorrágicos. Pegar una fórmula O sería un error técnico. Acuérdense de eso toda su vida. Dejen ganar por eso. Sobre la remisión, han aceptado la urgencia, el paciente tiene una retinopatía hipertensiva con cifras de 175-105, refinamiento clásico, el reporte de ser hepático, paciente con cifras tensionales de 175-105 y signos de retinopatía hipertensiva grado 3, con significativos de daño a órgano blanco, que es lo inminente de cardiovascular o cerebrovascular. Pues ahí sí yo lo discuto, porque pues, dentro del ejercicio profesional llegar a afirmar eso no es prudente, pero sí colocar que está en riesgo de o en sospecha de. Sobre los riesgos agudos oculares, signo de Bond, compresión de la vena, la arteria, predicción directamente a una oclusión de la rama venosa de la retina. Además de las manchas algodonosas, ya indican microinfartos anteriores sistémicos. Un paciente que conduce un vehículo de carga con estos signos y síntomas, autopsia, función nublada, es una bomba de tiempo para una ACV o un infarto agudo del miocardio, mientras maneja por el riesgo su vida y la erosión. A ver, ¿qué pasó después? Fue trasladado a urgencias donde lograron estabilizar sus cifras tensionales. 3 meses después regresó a consulta. Prefiere que ahora sí está siendo juicioso con el tratamiento y asiste a los controles. Ya vuelve a consulta y las va a querer y los va a querer toda la vida. Gracias a ustedes, es juicioso y la cuidó. Presión arterial 128, 132, mejora de esa visual 20-25 con su nueva refracción. Las hemorragias y manchas han desaparecido, sin embargo persisten los cruces y el video de todo. Cierre y evaluación final, reflexión clínica. ¿Por qué desaparecieron las hemorragias pero persisten los cambios en los cruces y en el video arterial? ¿Qué nos dice esto sobre la diferencia entre daño vascular agudo y crónico? El paciente pregunta si ya se curó de la vista, porque ya no las manchas desaparecieron. ¿Cuál es su respuesta educativa para asegurar que no abandone el tratamiento nuevo? La 1 se la llevó como preguntas que no nos van a dejar dormir, preguntas que se van a hacer mientras se van. La segunda sí la vamos a entregar.
¿Qué le dirían ustedes a este paciente? Que no ha mejorado, sino que está siguiendo la hipertensión. Díganlo de una manera más motivadora. Con este esfuerzo que ellos es algo que no se cura, pero que sí se controla y en este momento está controlado. Eso es una manera más. A ver qué puntos fuertes tuvieron y puntos a mejorar. Demuestran una excelente capacidad para priorizar la vida y la integridad del paciente sobre la corrección óptica y identifican correctamente la gravedad del estadio 3 y los riesgos de la farmacología. A mejorar, profundizar en la fisiopatología de la retina